Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísima emoción porque hoy tenemos un tema que de verdad sé que les va a encantar y es de esos que nos tienen a todos pegados a la pantalla literalmente. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos significan amor, romance y drama turco por excelencia. Ya saben, la pareja de Love is in the air, que nos regalaron una historia que traspasó la pantalla, una química que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos y, bueno, para ser honestos, nos dejaron a todos soñando. Pero no solo eso, hoy vamos a revelar algo que nadie esperaba, una confesión de Hande Erçel que nos hace entender que Kerem Bürsin tenía razón. Sí, como lo escuchan. Y sé que muchos de ustedes están pensando ¿de qué estás hablando? Pues quédense conmigo porque la historia está que arde. Antes de empezar a desmenuzar todo este chisme jugoso, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque como saben siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta la farándula, los dramas turcos y sobre todo, si son fans de Hande y Kerem. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido. Bien, ahora sí, vayamos al grano. Todos recordamos la historia de amor de Eda y Serkan, ¿verdad? Esa serie que nos enganchó a todos y que inevitablemente terminó uniendo a Hande Erçel y Kerem Bürsin en la vida real. Fue una relación que duró, que nos regaló momentos inolvidables y que, aunque ahora ya no están juntos, nos dejó muchísimas lecciones y, por supuesto, mucho que analizar. La ruptura de Hande y Kerem fue un shock para muchos. Después de meses de romance, de fotos juntos, de mensajes en redes sociales que nos derretían el corazón, la noticia de su separación llegó como un balde de agua fría. Los motivos, como suele pasar en estos casos, se mantuvieron en secreto, o al menos esa era la versión oficial. Pero como buenos fans, siempre estamos atentos a las pistas, a las indirectas, a todo lo que nos pueda dar una idea de lo que realmente pasó. Y es precisamente aquí donde entran en juego las declaraciones recientes de Hande Erçel. En una entrevista que por cierto fue bastante reveladora, Hande habló sobre su relación con Kerem, sobre el aprendizaje que le dejó y sobre todo, sobre lo que ahora considera que era la razón de ciertos desacuerdos entre ellos. En esa entrevista, Hande confesó algo que nadie esperaba, algo que nos da una nueva perspectiva de su relación y que nos hace entender por qué Kerem Bürsin tenía razón en ciertas cosas. Y no crean que es una cosa simple. No. Estamos hablando de un tema bastante profundo, algo que va más allá de las peleas típicas de pareja o de las diferencias de personalidad. Hande reveló que en su momento no estaba completamente segura de lo que quería. Que se encontraba en una etapa de crecimiento personal, de descubrimiento, y que, por decirlo de alguna manera, no estaba lista para la estabilidad que Kerem, según sus palabras, sí buscaba. Esta confesión es importante porque nos da una nueva visión de la relación. Nos muestra que quizás el problema no era la falta de amor, sino la falta de sintonía en cuanto a los objetivos de vida. Mientras Kerem en ese momento parecía buscar una relación sólida, con proyección a futuro, Hande aún tenía muchas inquietudes, muchos sueños individuales que perseguir. Y es aquí donde entramos en el juego de Kerem tenía razón. Porque según lo que Hande deja entrever, Kerem en su momento sí se percató de estas diferencias. Quizás intentó de alguna manera hacerle ver a Hande la importancia de enfocarse en un futuro juntos, de construir una vida en común. Pero Hande en ese instante simplemente no estaba lista. La entrevista de Hande es un acto de madurez, de introspección. Es una señal de que ha aprendido de sus errores, de que ha evolucionado. Y aunque no menciona directamente las palabras Kerem tenía razón, el mensaje implícito es claro. Reconoce que en ese momento no estaba preparada para lo que Kerem sí buscaba, y que quizás esa fue la razón principal de la ruptura. Ahora, no se malinterprete. Esto no significa que Hande esté culpando a Kerem, ni mucho menos. Al contrario, su confesión es un reconocimiento a la perspectiva de Kerem, a su forma de ver la vida. Es una señal de que ha comprendido que en una relación es fundamental estar en la misma sintonía, tener los mismos objetivos para que la historia pueda funcionar. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación similar, donde una persona busca algo que la otra no está dispuesta a ofrecer?
¿Cuántas veces hemos intentado forzar una relación que simplemente o estaba destinada a ser? La historia de Hande y Kerem, aunque dolorosa, nos deja una valiosa lección: a veces el amor no es suficiente. Necesitamos más, necesitamos compatibilidad, necesitamos estar en la misma sintonía para que la historia funcione. Pero hay más, porque en la misma entrevista, Hande también habló sobre cómo ha cambiado su perspectiva sobre las relaciones. Mencionó la importancia de la comunicación, de la honestidad, de la madurez emocional. Y por supuesto, habló sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, de no perder la identidad en una relación. Todo esto nos hace pensar en Kerem. ¿Cómo habrá reaccionado a esta confesión? ¿Se sentirá vindicado? ¿O simplemente habrá pasado página y estará enfocado en sus propios proyectos y en su vida personal? No lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que desde que rompieron, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha continuado triunfando en el mundo de la actuación, y Kerem, por su parte, también ha cosechado éxitos en su carrera. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de que el amor no siempre es para siempre, y que, a veces, lo mejor es tomar caminos separados. Pero también es una historia de crecimiento personal, de aprendizaje y de madurez. Y la confesión de Hande es la prueba de ello. Además, es importante destacar que esta confesión no solo nos revela una verdad sobre su relación, sino que también nos habla de la evolución personal de Hande. Nos demuestra que ha aprendido de sus errores, que ha reflexionado sobre sus experiencias y que ha crecido como persona. Y eso, amigos, es algo que siempre debemos celebrar. Esta entrevista, además de revelar que Kerem tenía razón, nos muestra el lado humano de Hande. Nos muestra que, como todos nosotros, ha cometido errores, ha tenido dudas, ha pasado por momentos difíciles. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que nos hace conectar con ella, la que nos hace sentir empatía. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones son complejas, que no siempre son fáciles, y que a veces, por más que nos duela, lo mejor es decir adiós. Pero también es un recordatorio de que el crecimiento personal es fundamental, de que siempre podemos aprender de nuestras experiencias y de que, al final, lo importante es ser felices. Y ahora, como les dije al principio, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, aparte de la confesión de Hande y la razón de que Kerem tenía razón, creo que hay varias lecciones importantes que podemos desglosar con más detalle. En primer lugar, aprendemos que la comunicación es clave en cualquier relación. Hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos, nuestras expectativas y nuestros objetivos es fundamental para evitar malentendidos y conflictos. Pero, ¿qué implica realmente una comunicación efectiva? No se trata solo de expresar lo que sentimos, sino también de saber escuchar activamente a la otra persona. Implica comprender su punto de vista, validar sus emociones y crear un espacio seguro donde ambos se sientan cómodos para expresarse sin miedo al juicio. La comunicación efectiva es un diálogo constante, un intercambio mutuo de ideas y sentimientos que fortalece el vínculo entre dos personas. En el caso de Hande y Kerem, tal vez una comunicación más profunda y transparente sobre sus aspiraciones individuales y su visión del futuro hubiera evitado algunos de los desencuentros que llevaron a la ruptura. En segundo lugar, aprendemos que es importante ser honestos con nosotros mismos y con los demás. No podemos pretender ser quienes no somos solo para complacer a alguien. La autenticidad es la base de una relación sana y duradera. ¿Qué significa ser auténtico? Significa ser fiel a nuestros valores, a nuestras creencias y a nuestros deseos. Significa mostrar nuestra verdadera personalidad, con nuestras fortalezas y debilidades, sin máscaras ni pretensiones. Ser auténtico implica ser transparentes con nosotros mismos y con los demás, y aceptar que no podemos gustarle a todo el mundo. En una relación, la autenticidad crea un ambiente de confianza y respeto mutuo, donde ambos se sienten libres de ser quienes son, sin miedo a ser juzgados. Si Hande hubiera sido más honesta consigo misma sobre sus ambiciones individuales en ese momento, y Kerem hubiera sido más receptivo a esas inquietudes, tal vez hubieran encontrado un equilibrio que les permitiera crecer juntos. En tercer lugar, aprendemos que el crecimiento personal es un proceso continuo. Todos cometemos errores, todos tenemos dudas, y todos necesitamos tiempo para aprender y evolucionar. La vida es un viaje de aprendizaje constante y cada experiencia, ya sea buena o mala, nos brinda la oportunidad de crecer y desarrollarnos como personas.
El crecimiento personal implica ser conscientes de nuestras limitaciones, identificar nuestras áreas de mejora y trabajar en ellas de manera constante. No se trata de ser perfectos, sino de ser mejores cada día. En una relación, el crecimiento personal de cada individuo es fundamental para el crecimiento de la pareja. Si ambos están dispuestos a aprender y evolucionar juntos, la relación se fortalece y se adapta a los cambios y desafíos que la vida presenta. La confesión de Andy es una muestra de su propio crecimiento personal, de su capacidad para reflexionar sobre sus experiencias y aprender de ellas. En cuarto lugar, aprendemos que el amor no siempre es suficiente. Necesitamos más que amor para que una relación funcione. Necesitamos compatibilidad, sintonía y objetivos comunes. El amor es una emoción poderosa, pero no es la única base para una relación exitosa. La compatibilidad se refiere a la conexión y afinidad que existe entre dos personas, a la capacidad de disfrutar de la compañía mutua, de compartir intereses y valores y de tener una visión similar de la vida. La sintonía implica estar en la misma frecuencia emocional, de entenderse sin necesidad de palabras y de apoyarse mutuamente en momentos de alegría y tristeza. Los objetivos comunes son las metas y aspiraciones que ambos comparten, la visión de futuro que tienen en común y el camino que quieren recorrer juntos. Sin compatibilidad, sintonía y objetivos comunes, el amor puede ser insuficiente para mantener una relación a largo plazo. En el caso de Andy y Kerem, parece que a pesar del amor que sentían, la falta de sintonía en cuanto a sus objetivos de vida fue un factor determinante en su separación. Y por último aprendemos que a veces, lo mejor es tomar caminos separados. No todas las relaciones están destinadas a ser para siempre, y eso no significa que haya un culpable. Simplemente significa que las personas, en ese momento de sus vidas, no eran compatibles. Aceptar que una relación ha llegado a su fin puede ser doloroso, pero a veces es la decisión más sabia y valiente. Tomar caminos separados no significa fracasar, sino reconocer que cada uno tiene su propio camino que recorrer y que en ocasiones, esos caminos se separan. Es importante respetar la decisión del otro, aprender de la experiencia y seguir adelante con optimismo y esperanza. La historia de Andy y Kerem es un recordatorio de que aunque el amor se acabe, el cariño y el respeto pueden perdurar, y que cada uno tiene derecho a ser feliz y a buscar su propio camino. Así que, resumiendo, hoy hemos hablado sobre la confesión de Andy Ercel, que nos ha revelado que Kerem Bürsin tenía razón en ciertos aspectos de su relación. Hemos analizado su ruptura, hemos aprendido lecciones importantes sobre las relaciones y hemos reflexionado sobre la importancia del crecimiento personal. Hemos profundizado en cada una de estas lecciones, desmenuzando los componentes clave de una comunicación efectiva, la importancia de la autenticidad, el proceso continuo del crecimiento personal, la necesidad de compatibilidad y sintonía, y la aceptación de que a veces es mejor tomar caminos separados. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Sé que el tema da para mucho más, y estoy segura de que ustedes tienen muchas opiniones y comentarios al respecto. Así que, por favor, déjenmelos abajo. Me encanta leerlos, saber lo que piensan y debatir sobre estos temas. Me interesa saber qué piensan sobre la confesión de Andy, si se identifican con alguna de las lecciones que hemos analizado, y cómo creen que ha evolucionado la relación entre Andy y Kerem después de la ruptura. ¿Creen que mantienen una buena relación de amistad? ¿O prefieren mantener distancia? Sus opiniones son muy valiosas para enriquecer este debate y para entender mejor las complejidades de las relaciones humanas. Y antes de despedirme, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis contenidos. Su apoyo es muy valioso para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.